cannot start your video because the host has stopped it. Okay. Hola. Hola, ya estoy, pero no vemos nada, ¿no? Hola, buenos días. No. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? No puedo iniciar el vídeo. El hospedador lo detuvo. Ya, voy a llamar a esta chica, Marta. ¿Vais a presentación? Sí. Vale. Sí, Bueno, pues perfecto. yo me quedo aquí. Pero entonces quiere decir que ya está todo, ¿eh? Vale, lo que pasa es que no tenemos ni idea de... Está Eugenia, pero no se ve cuánta gente está, ni si están ya, ni nada, ¿no? Pues venga, Ana, arranca. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas en esta sesión de la Semana de la Mujer sobre la huella de poder. Antes de pasar al seminario, que será inmediatamente, queríamos presentar la comisión que está detrás de esta iniciativa, que es una comisión de nueva creación y que hemos llamado Comisión de Desarrollo de Competencias en Entornos Complejos. Nuestro objetivo y nuestros valores y principios de guía giran en torno a tres conceptos bastante abstractos y que intentaremos aterrizar en las próximas sesiones. Uno es pensamiento innovador, otro es poder compartir con vosotros insights y experiencias de liderazgo por personas referentes y expertas en el sector, y también establecer un modelo colaborativo de trabajo y un mental model en este sentido. El mental model, el mindset del que partimos es muy abierto, muy flexible, teniendo en cuenta aspectos emocionales, aspectos de lo que se llama, ¿no?, soft skills, y también desde luego queremos incorporar los valores del mindfulness para desarrollar estas skills y estas competencias que creemos que son hoy día, en el entorno complejo en el que nos movemos, más importantes que nunca. Para ello vamos a partir y tenemos muchas expertas tanto en la comisión como esperando, ¿no?, a compartir sus experiencias con nosotros en marcos innovadores como es el liderazgo sistémico, nuevas metodologías de trabajo, metodologías ágiles y lo que se conoce como design thinking, sobre lo que iremos profundizando a lo largo de las sesiones. En definitiva, lo que queremos lograr con esta comisión que arranca hoy es ofrecer a todas las asociadas una variedad de herramientas y enfoques que nos ayude a todas a afrontar los retos de nuestra vida profesional, potenciando lo mejor de cada una. Y todo ello, como ya adelantaba, desde herramientas ligadas a comportamientos y metodologías, y hasta incluso otras herramientas y otros métodos como puedan ser el coaching o la propia psicología. O sea que, como veis, muy amplio y muy ambicioso. ¿Cómo lo queremos lograr? Queremos hacerlo a través de talleres muy prácticos, muy participativos, de tamaño reducido, y bueno, pues vamos a arrancar y desde luego nuestro objetivo es recibir también feedback e ir mejorando de manera continua. Por acabar, presentar a las miembros de la comisión. Quien habla es Ana Buitrago, y perdonad que no estoy en vídeo. Aquí podéis verme en la foto y mi posición es ahora mismo in-house. Soy directivo legal desde hace muchos años en
empresas, tanto españolas como multinacionales. María José de Nardiz, experta en cambio y transformación y dirección de personas, que hablará hoy junto con Esther Sánchez Torres, directora también de personas y de relaciones laborales, Sara Molina Pérez Tomé, Legal Management Consulting, y que está desde el principio detrás de esta gran iniciativa. Coro Morales, directora también de Departamento Jurídico in-house y secretaria del Consejo de Administración. Y por último, y no por ello menos importante, Eugenia Castrillón, vicedecana de programas de grado del ILO School. O sea que veis que tenemos un perfil mixto donde se incorpora el mundo del jurídico in-house, consultoría de legal management y dirección de recursos humanos, además del mundo académico. O sea que desde aquí esperamos aportar valor a todas y aprender juntas. Muchas gracias. Bien, Bueno, muchas pues parece que era así. Muchas gracias, Ana. Y buenos días, soy Esther Sánchez y os quiero dar la bienvenida a este evento de Women in a Legal World en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la próxima hora vamos a hablar de poder, de cómo tomarlo, de cómo merecerlo y de cómo nutrirlo. Y lo vamos a hacer a través de una conversación a tres con María José de Nardiz, a la que hemos introducido anteriormente, con Natalia Fernández Vega y conmigo. Las tres somos directoras de personas y transformación, ocupamos por tanto posiciones de poder y tras una experiencia personal, profesional intensa, extensa y robusta, hemos conseguido también construir nuestra huella de poder profunda. Así que creo que esta mañana no podéis estar en un mejor lugar. La dinámica de la sesión queremos que sea lo más ágil y participativa posible. Vamos a estar dialogando con María y Natalia en torno a una serie de preguntas por espacio de 30 a 45 minutos. Y en caso de que alguna o alguno de vosotros tengáis alguna observación o queráis hacer alguna aportación o pregunta, podréis formularla a través del chat por escrito o al final de la intervención levantando la mano con el icono que aparece en los comandos de esta aplicación. Hecha esta introducción, empezamos situándonos todas en un punto de partida común desde el que evolucionaremos a lo largo de la sesión y que necesariamente ha de responder a una primera pregunta que parece obvia, pero que esconde múltiples matices en el momento en que empiezas a levantar todas sus capas. ¿Qué es el poder? Si tomamos como referencia cualquiera de las teorías formuladas desde las ciencias sociales, poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. Se trata, por tanto, de una construcción cultural y que, como fiel reflejo del llamado sistema patriarcal, se ha vinculado sobre todo al poder situacional, es decir, a la posición que uno consigue ocupar y mantener en una estructura organizativa, social, en un momento y en una coyuntura determinados. Ello explica primero el peso que hasta ahora han tenido las formas a través de las cuales llegar al poder, basadas en las capacidades cognitivas o en el conocimiento experto, basadas en las capacidades transaccionales o de recompensa, o basadas en la fuerza, la violencia o la coerción. Y ello explica, en segundo lugar, las dinámicas políticas existentes en buena parte de las organizaciones que podríamos calificar de all power para asaltar, ocupar o atrincherarse en esas posiciones. Finalmente, como derivada directamente asociada a esto último, en tercer lugar, las consecuencias, o quizás a lo mejor podríamos decir las trampas, que siguen a esta carrera frenética por ese poder situacional. Este es un clásico en los debates en materia de género, en los que subyacen de forma recurrente preguntas del tipo: ¿qué es lo que se deja por el camino en esa carrera? ¿Qué vacíos o necesidades personales son las que proyectamos cuando pretendemos ocupar una posición de poder? ¿Y qué es lo que hacemos y por qué para mantenernos en esa posición de poder? Preguntas que también han tenido respuestas más o menos afortunadas en el abordaje que se hace de las políticas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral o en las políticas de promoción de cuotas. Hace unos días escuchaba a Elena Guardans, que acaba de publicar un libro cuya lectura os recomiendo y que lleva por título Todo lo que aprendí de mis hijos y no me enseñaron en la escuela de negocios,
Elena sostiene que es muy difícil que el talento en general y el femenino en particular se desarrollen mirando al género masculino, que no es lo mismo que decir mirando a los hombres, porque afortunadamente ya hay muchos hombres que se han liberado del corsé de género. Es decir, que no vamos a evolucionar replicando los roles y estereotipos de comportamiento del género masculino que se ha construido durante los siglos de hegemonía del poder situacional masculino. Antes con María teníamos la discusión de si nos sentimos cómodas o no utilizando la nomenclatura patriarcal. Bueno, para aclararlo, es decir, entendemos que no vamos a evolucionar si reproducimos la dinámica de polaridades hombre-mujer, machismo-feminismo, que no deja de ser también una variante del simplismo del sistema cultural monolítico imperante hasta ahora. Y esto es justamente lo que os proponemos hacer en este rato en el que vamos a estar juntas y juntos. Se trata, por tanto, de darle una vuelta al concepto de poder, de destriparlo, de abrirlo y de hacerlo evolucionar desde una mirada más inclusiva y sistémica y, por tanto, más completa. Dicho de otra manera, vamos a introducir otra dimensión de poder que no es nueva y que resuena más o menos en muchas de las nuevas teorías sobre el liderazgo, pero que se ha mantenido hasta ahora en un plano secundario. Es la idea de poder como referencia o como influencia y que recientemente en un anuncio de cervezas le hemos dado el nombre de poderío de boca de una resucitada Lola Flores. Sería algo así como un estado de conexión en el que el poder es un estado de ánimo que es fiel reflejo de nuestra maestría en gestionar adecuadamente nuestras emociones y en nuestra capacidad para desprendernos del conflicto de intereses entre nuestro ego y nuestros intereses individuales o grupales o de clan, y por otro lado el interés del sistema en su conjunto, del interés común. Hace un par de días comentábamos con un grupo de adictos a la lectura el papel de las mujeres en la Ilíada, en el poema épico de Homero. Si no habéis tenido oportunidad de leerla, os la recomiendo, aunque su lectura pone constantemente a prueba la tenacidad del lector para hacerse merecedor de la auténtica joya que esconde. La cuestión es que en una primera lectura, como ocurre también en muchos libros clásicos de guerreros, etc., las mujeres aparecen claramente subyugadas como un objeto de intercambio y sin voz en los espacios públicos, pero en una segunda lectura mucho más profunda, si levantamos la capa, vamos a descubrir que tanto las humanas como las diosas, sin tener poder, tienen poderío absoluto. Y lo más sugerente es que Homero nos muestra cómo los hombres, teniendo el poder posicional, carecen de poderío, salvo en aquellos momentos en los que son capaces de desprenderse de su ego, de su miedo y de su ira. Uno de los pasajes más claros es hacia el final de la Ilíada, en el canto 24, cuando el viejo Príamo sale de las murallas de Troya para ir a ver a Aquiles, que acaba de matar a su hijo Héctor y acaba de escarnecer el cadáver arrastrándolo, ligado por los pies detrás de su carro por todo el campo de batalla. Príamo, que es un hombre ya viejo, senil, decidido, suplica a Aquiles que le devuelva el cuerpo del hijo para darle el ritual de la sepultura. Entra en la tienda, se pone de rodillas, besa las manos del asesino de sus hijos, le recuerda el dolor de su propio padre y ambos se ponen a llorar juntos. Ahí es donde aparece el poderío. Atención, porque la Ilíada es un poema escrito en el siglo 8 a.C. y parecería que seguimos en el mismo punto, o algunos dirían que no hemos evolucionado mucho, y creo que no. Y voy a dar 3 motivos antes de lanzar la primera pregunta a María, que sostienen que las cosas están cambiando, que están volviendo a la sabiduría esencial del origen. En primer lugar, ya son muchas, aunque no todas, las mujeres que han tomado el poder situacional, de modo que si además tienen poderío, hemos hecho diana. En segundo lugar, esta visión de poder, que es la que defienden y propugnan los nuevos modelos de organización de las empresas llamadas del New Power, son las que se están abriendo camino en el futuro del trabajo, aparentemente, y son organizaciones que abominan de las jerarquías, promueven la horizontalidad, buscan eliminar los procesos de control y promueven culturas de contexto en las que la gente
toma la iniciativa y se impulsa desde su aportación de valor. Y en tercer lugar, cada vez más somos los que creemos en una visión sistémica y podríamos decir, por tanto, ecológica del poder que apunta e interpela nuestro interior, es decir, al núcleo de nuestro sistema individual y que se proyecta en beneficio del sistema en su conjunto, de modo que permitiría, en su formulación ideal, un poder sin desperdicios, sin desórdenes y sin corrupciones. Llegados a este punto, y lanzo ya la primera pregunta para María, ¿entendemos o podemos entender que es válida esta distinción entre poder situacional y poderío? ¿Cómo interconectar esta distinción para no generar una polaridad de dos conceptos que se perciban como antagónicos? Y, por tanto, ¿sobre qué ideas clave debemos anclar el puente entre el poder al poderío? Gracias, Esther. Bueno, lo primero, daros las gracias por asistir. Y lo siguiente, al final, en esta pregunta, hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? Preparando esto que hemos discutido, ¿no? Y cuando hablamos de validez, la validez tiene que ver con algo extrínseco, ¿no? Del poder. O sea, la validez parece que me la dan, ¿no? No sé si como los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Yo te hago caballero de tal y entonces te doy el poder, ¿no? Y el poderío tiene mucho más que ver con lo que intrínsecamente yo considero, ¿no? Entonces, más que dos imágenes contrapuestas, son como las dos partes de lo mismo, ¿no? Y cuántas veces, y si nos miramos hacia adentro, o sea, tenemos una situación de poder y no nos sentimos poderosas, o al revés, no tenemos una situación de poder y nos sentimos poderosas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con todas las culturas nuevas del New Power y con toda la deconstrucción del poder que estamos viendo, ¿no? Esta mañana cuando me he levantado, bueno, llevo toda la semana con una sinusitis que moría, y entonces esta mañana, para sentirme poderosa, he hecho lo que hacemos las mujeres o muchas mujeres, ¿no? Que es lavarte el pelo, ponerte tal y ponerte guapa, ¿no? Y eso tiene que ver con un poder extrínseco y con un poder que tú te percibes. Y yo os pregunto, y la que se atreva a que se lo contesta, ¿cuántas veces nos pintamos el ojo y no nos sentimos poderosas, ¿no? A mí me encanta cuando, yo que soy una persona muy extrovertida, me siento muy poderosa cuando soy extrovertida. En cambio, cuando no me siento poderosa, estoy muy introvertida. Es curioso cómo cambia la percepción desde fuera, ¿no? Cuando la gente te ve introvertida y callada, te siente mucho más poderosa porque no sabes lo que dicen. Y cuando eres extrovertida y hablas, pues parece que se te va la fuerza por la boca, ¿no? Qué curioso la diferencia de la posición de poder extrínseca e intrínseca, ¿no? Yo la verdad que le he dado muchas vueltas al tema del poder y hice una reflexión hace mucho que fue la que me llevó al final a Julie Diamond, ¿no? Tenía un jefe que me decía que él alrededor del puente de agosto, volvía a la oficina de donde veraneaba en Marbella, ¿no? Y entonces le decía a todos sus amigos que tenía que volver a la oficina a ver cómo iba todo, ¿no? Y le parecía como lo máximo decirle a todo el mundo que estaba con él pasando el verano que era director general y que tenía que ir a visitar, a supervisar a sus polluelos, ¿no? Y yo pensaba, pero qué colgado, el día que yo sea jefa no vuelvo un 15 de agosto a Madrid ni loca, vamos. Entonces es curioso cómo la diferencia de la visión de poder, ¿no? También jugaba al hockey y veía a las campeonas de las medallas, que por cierto va a haber un programa dentro de poco que os invito a que veáis, y en general estas chicas de hockey eran profesoras de instituto, ¿no? Entonces en su vida de todos los días eran profesoras de instituto, que en nuestras posiciones de poder no es que nos parezca el mayor poder del mundo si somos honestos con nosotros mismos, y cuando tú ibas a los campos de hockey les hacían reverencias, ¿no? Y yo pensaba, jo, qué diferente el contexto en el que estás, el poder que tienes. Y eso me hizo pensar muchas veces en cómo nos posicionábamos de forma distinta en el poder en los distintos entornos, ¿no? Yo creo que en la energía masculina, porque no me gusta hablar de hombres y mujeres, en la energía masculina el poder está más asociado al ego y al espacio físico, y en la energía femenina pues la forma del poder es diferente, ¿no? A mí lo que me hizo mucho pensar cuando empecé a leer Julie Diamond, que si tenéis oportunidad os la recomiendo, y si queréis acercaros a nosotras os proponemos hacer un cuestionario y acompañaros un poco más, es yo tenía un poco de alergia al poder, ¿no? Porque asociaba el poder con el ego, con tal, yo doy un puñetazo y tal. Entonces es como yo, es que no quiero ser esa, ¿sabes? Y
Y hablando con ella, nos dijo que el poder se tiene, lo quieras o no, y es verdad que en nuestros puestos tenemos el poder, lo queramos o no lo queramos, y afecta a muchas personas, pero va un paso más allá, y es que dice que si no lo usas, estás haciendo un mal uso de ese poder, ¿no? Y, y ahora no os puedo ver, estaba por conectaros las cámaras a todos, pero me gustaría preguntaros cuántas veces habéis estado en situaciones de cualquier tipo, de crisis, de tal y no sé qué, en que el líder del equipo, el que tiene el máximo poder según el papel, no ha cogido el rol que tenía que coger y cuál es el efecto que eso ha supuesto en vosotros, ¿no? Y no sé, debe ser que yo soy muy activa, a mí me ha pasado bastantes veces, ¿no? Y la frustración que genera ocupar un rol que no es el tuyo porque otro no lo ocupa es horrorosa. Pues ahora poneros al revés de las veces que nosotras tenemos ese poder y no lo ocupamos, la frustración que puede generar en los demás, ¿no? No solo la frustración, sino el desorden en el equipo y la falta de reflejo, ¿no? Y esto va a requerir un trabajo muy profundo, porque en estas nuevas organizaciones en las que vivimos, el poder ya no está siempre. El poder se coge y se suelta, ¿no? Esto es, a mí me encanta hacer símiles de deporte. Yo sé que en los contextos femeninos no todas hacemos deportes de equipo, pero me voy a ir al fútbol, perdonadme por pero si el defensa se sube a atacar y no aporta su rol, ¿quién hace el rol del defensa? O si el medio se baja a no sé dónde, desordena todo el campo, ¿no? Entonces, en el nuevo modelo de poder se supone que todos deberíamos de saber jugar en todos los puestos y cambiarnos unos con otros, ¿no? Y ocupar distintos puestos de poder cuando es necesario y soltarlos cuando, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo os veis en ese entorno, ¿no? De coger y soltar? Porque ya no es solo coger, es coger y soltar, ¿no? Y, y esto es un poco mi resumen, porque como me dejen hablar más, me como el tiempo de Natalia. No, no, te voy a formular otra pregunta al hilo que comentabas, al hilo de lo que comentabas. Es decir, que parece, por lo que comentas, que el poder está ahí y que lo único que tenemos que hacer es tomarlo. Y por tanto, aquel que no lo hace no solamente está haciendo lo que no debe, sino que además el resto lo está viendo y lo va a someter a juicio. Esto podría ser una lectura, digamos, simple, o una caricatura de lo que has comentado. No siempre eso es así, es decir, que no siempre el poder está ahí para que lo tomemos. Podemos entender que debajo de tus palabras, y confírmalo, está oye, vamos a dejar de jugar el rol de víctima y vamos a alinear nuestra intención para poder visionar ese poder y asumir la responsabilidad de tomarlo, pero en cualquier caso, ese ejercicio, que creo que es importante que se asuma desde la conciencia y por tanto, digamos, desde una posición activa, tiene, digamos, que partir de un conocimiento muy claro de cuál es ese campo, ese parámetro del campo, cuáles son esas posiciones que tú comentabas que existen en el campo y cuáles son mis capacidades para poder cubrir ese vacío de forma adecuada y hacer honrar, por tanto merecer, ocupar ese lugar. Entonces, la pregunta es, para no infligirnos más cargas y para no culpabilizarnos por no hacer una cosa que parece que es como muy obvia, ¿no? Que es colócate ahí, haz el favor. La pregunta es, si no nos queremos quedar en el plano aspiracional o en el plano de castigo y pasar efectivamente a la acción y al impacto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿qué procesos, qué rutinas incorporamos para aterrizar sobre ese terreno?
Yo, hablábamos al principio de las rutinas, ¿no? De un poco externas, ¿no? De me pinto el ojo, me pinto los labios, me subo a un taconazo y me como el mundo, ¿no? Y yo creo que eso las mujeres de alguna forma lo hemos tenido más fácil porque es como muy visible, ¿no? Y yo me pregunto si hacemos esos mismos ritos de preparación interna cuando vamos a afrontar algo, ¿no? Porque creo, como decía al principio, que el poder es verdad que te lo dan y yo os pregunto, ¿y cuándo te sientes más poderosa? ¿Si cuando te lo dan o cuando tú te sientes, ¿no? Y aquí conectaríamos un poco con el síndrome de la impostora y lo que os decía antes del introvertido, ¿no? A mí me gusta pensar que la parte del poder tiene dos partes, la masculina y la femenina, ¿no? La más externa y la más que se ve está más ligada a una energía más masculina de ocupar espacio y está genial, de hecho yo lo hago. Y la energía femenina de coger toda la fuerza que tiene la feminidad entendida como la capacidad de conectar, la vulnerabilidad, la capacidad de escuchar, que es de donde nace realmente el poder. Y en estas culturas que están en movimiento y que se están transformando, tú puedes imponer el poder, que yo creo que ya está pasado, o adquirir el poder, ¿no? Como que te lo dan los demás, que te piden casi que ocupes ese sitio, ¿no? Y yo creo que en ese poder evolucionado, o en esa evolución de visión de poder, mucho menos em, asociada a la ¡guau!, pues la mujer tiene mucho espacio, ¿no? Yo también quiero aquí decir que el hombre también se ha visto preso de esa imagen, ¿no? Y que ha tenido que responder a ese modelo. O sea que yo creo que aquí hay un aprendizaje mutuo de los dos, ¿no? Y cuando tú hablas de víctima, hay un concepto en el liderazgo sistémico de la víctima y del verdugo que va cambiando, ¿no? Al final todos somos un poco todo, al final todos tenemos momentos en los que abusamos, si me permitís la expresión, de nuestro poder y otros que no llenamos ese poder, ¿no? Entonces aquí yo lo que os invitaría es a hacer la reflexión en cada momento de dónde estamos en cada momento. A mí me encantó en esta visión la diferencia entre el activo y el proactivo. Si hablamos de víctima y de verdugo, nos dan repelús como la víctima y el verdugo, ¿no? Si yo pusiera encima de la mesa los tipos de energía que rodean a la víctima y al verdugo, todos nos sentiríamos rápidamente identificados con una, ¿no? Porque la energía del verdugo es la proactiva y la energía de la víctima es la pasiva, ¿no? La esperando. Cuando nosotros vamos a las organizaciones, todos decimos, "Joder, yo es que en mi equipo quiero gente proactiva, que se ponga las pilas, que tal, que no sé qué". Claro, si nos llenamos de gente que solo hace eso, mata a todo lo demás, ¿no? Y por otra parte, estamos pidiendo diversidad en los equipos, con lo cual no podemos querer solo gente proactiva, porque necesitamos espacio. Si todos somos proactivas, no tenemos carretera suficiente para ocupar el espacio, ¿no? Esto es como querer solo delanteros. Entonces, es curioso cómo las cosas que hemos aprendido nos llevan a los sitios que no necesariamente queremos estar, ¿no? Y es curioso cómo conectamos tan fuerte con la energía proactiva, pero si lo traducimos a ser verdugo ya no nos gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me estoy aprendiendo a mover de la energía más verdugo a la energía más víctima y a respetar en esas dos energías los tipos de poderes que emergen en esas dos energías. Y si os suena muy metafísico, cuando queráis me conectáis por LinkedIn y nos tomamos un café. Gracias, María. Bueno, vamos a hablar de los abusos y de los verdugos. Natalia, María ha comentado o ha mencionado anteriormente la responsabilidad que se tiene cuando se tiene la opción de ocupar una posición de poder y cuando se ocupa efectivamente. Es decir, existe por un lado la obligación de tomar el poder situacional y por otro de hacerlo en condiciones que garanticen que no existe un conflicto de intereses entre nuestro ego y lo que Julie Diamond denomina el noble objetivo de cualquier poder posicional. A mí me gusta mucho que Diamond sostiene que los puestos de poder, los roles de poder son
como patrimonio de la humanidad, es decir, son propiedad pública, ¿no? Y con esa figura o esa metáfora creo que podemos llegar a entender muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también en el libro de Julie Diamond hay una cita de Martin Luther King Jr., que decía que no le interesaba el poder por el mero hecho del poder, sino el poder que es moral, que es correcto, que es bueno. No nos da tiempo, evidentemente, a abordar una cuestión tan compleja, pero ¿cuál es a tu juicio, o cuál debería ser a tu juicio, el propósito del poder y de qué manera el poderío lo puede apalancar? Muy bien, me encanta que ya me avises con él, no nos da tiempo. me va soltando el disclaimer. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar aquí con vosotras y me ha encantado la reflexión de María sobre la víctima y el verdugo y las diferentes energías, ¿no? Porque creo que conecta mucho con todo lo que queremos o con el mensaje fundamental que queremos trasladar hoy. Has hablado, Esther, de que queríamos destripar el concepto de poder. Y la verdad es que me encanta porque cuántas veces hablamos de liderazgo, hablamos de influencia, hablamos de representatividad, de posicionamiento, pero yo creo que muchas veces no nos paramos, ¿no? a pensar en profundidad qué significa esto del poder. O a lo mejor hablamos de manera muy, muy liviana sobre algo que evidentemente, y así lo estamos demostrando hoy, es un constructo que tiene muchísima profundidad, ¿no? Y además me gusta mucho la pregunta en la que lo has vinculado con el propósito. Realmente el enfoque de vincularlo con el propósito viene porque el propósito determina todo lo que hacemos, ¿no? Ya le hayamos puesto más materia gris a definir cuál es nuestro propósito vital y personal o menos, realmente todo lo que hacemos en nuestra vida y también, y esto es más importante, todo lo que decidimos no hacer viene muy filtrado por el propósito individual de cada uno. Luego es verdad que cuando estamos en el seno de una organización, a lo mejor ese propósito queda un poquito desdibujado porque a veces nos tenemos que alinear, ¿no? con el propósito corporativo, pero todo viene filtrado por ahí, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues yo, mi visión particular, ¿no? Entiendo que el propósito es el deseo de alcanzar algo, de lograr algo. ¿Qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es eso tan fuerte, tan etéreo, tan intangible que me va a mover, que me va a motivar y que me va a impulsar a la acción? Si lo pensamos así, realmente la gran palanca del comportamiento humano, de lo que hacemos, es ese propósito. De ahí la importancia de que lo tengamos bien definido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si este propósito, esto que nos impulsa a actuar o a dejar de actuar, que como digo es igual de importante, responde más a nuestras emociones y a nuestros impulsos viscerales que a nuestro raciocinio, ¿no? No hemos pensado tanto qué es lo que queremos conseguir con nuestras acciones, con nuestros comportamientos y dejamos que sean nuestras emociones las que lo lideren, pues nos podemos meter en un lío y básicamente nos podemos meter en un lío porque todos sabemos, como estamos diciendo, que el poder es influencia, que el poder es referencia, que el poder es inspiración. Y si es todo esto, pues está claro que el poder es una droga, el poder es una fuerte dopamina, ¿no? que lo que hace es impulsarnos, ¿no? a querer conseguir más de esto. ¿A dónde quiero llegar? El poder tiene mucho que ver con nuestro propósito. El propósito nos mueve, nos dirige y el poder es una droga. Por lo tanto, si las dos cosas están conectadas desde lo racional, vamos bien. Si no está conectado desde lo racional, es posible que nuestro poderío, que nos tiene que dar legitimidad, en todo caso nos la reste, ¿no? que estamos haciendo uso de un poder que no es tan legítimo. Si las personas que nos están escuchando han dedicado un tiempo a pensar qué es lo que quieren conseguir con el poder, es decir, ¿para qué quiero el poder? ¿Qué quiero conseguir con ello? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué bien social voy a promover? Entonces seguramente estarán preparados para ejercer un poder desde la responsabilidad, ¿no? Por eso quiero vincularlo tanto con el propósito. Desde la responsabilidad con nosotros o nosotras mismas respecto a
qué uso voy a hacer de este poder situacional que he alcanzado en esta esfera concreta de mi vida, y si además ese propósito es ecológico, es decir, que conecta con un, como he dicho, ¿no? con un bien social más amplio, seguramente va a tener un impacto social, ¿no? Va a ser un poder que podamos utilizar, del que nos podamos servir para provocar un cambio desde la aceptación y la responsabilidad y no desde la negligencia y la omisión, como estaba diciendo María, ¿no? Porque al final cuando accedes a un poder situacional, tan importante es lo que haces como lo que dejas de hacer. Yo siempre digo, la emoción del líder se contagia. Quizá a veces no nos damos cuenta que todo lo que decimos y todo lo que no decimos, lo que hacemos y lo que no hacemos, está teniendo un impacto en todos los grupos de interés que nos rodean, ¿no? No solo hablo a nivel de colaboradores. Por lo tanto, muy en línea con todo lo que estamos comentando de Julie Diamond, que os agradezco infinito haberla podido conocer a través de vosotras, es que el poder puede ser influencia, pero que realmente es el poderío el que asegura esa influencia. El propósito de un líder o de una líder que aspira a ser punta de lanza debe girar siempre, ¿no? En torno a un firme propósito que evite que abusemos del poder, evidentemente, y yo creo que esto está claro para todos, no abuses del poder que tienes, haz el bien con ese poder conectado con tu propósito, pero todavía más importante, y para mí es el gran descubrimiento, ¿no? de tiempos recientes, de infrautilizarlo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un profesor en una clase que deja pasar la oportunidad, bueno, pues de establecer los beneficios de los límites, del comportamiento social, de la diversidad, de la aceptación. Ese profesor está infrautilizando un poder situacional y lo que está provocando es que esa sociedad del futuro, que es su alumnado, pierda la oportunidad de aprender valores tan clave y tan esenciales, ¿no? Por lo tanto, y ya no lo hago más largo, propósito reflexionado para que cuando se llega a ese poder situacional no se actúe como una droga que se apodera de ti, sino que sepas exactamente que debes hacer bueno, pues un uso adecuado, moral, ético y correcto del poder para ni abusar del mismo ni infrautilizarlo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, recuerdo a todas las personas que nos estáis escuchando que si tenéis alguna pregunta o tenéis algo que os ha resonado, nos lo podéis trasladar a través del chat, porque después dejaremos un espacio también para responder a vuestras inquietudes, sugerencias, propuestas, comentarios, reflexiones, etc. Una cosa, Esther, antes de esto, yo os invitaría a los que queráis, creo que os he dejado la posibilidad de abrir el vídeo a todos, como somos muy poquitos, para vernos las caras, así vemos si nos estamos explicando bien o no, y os invitamos también a que compartáis vosotros, que igual os animáis más. Da mucho poder la cámara, aunque estéis en pijama, no pasa nada. Bueno, Con el pijama también te puedes sentir poderosa, ¿verdad? Exactamente, con poderío. Mientras damos tiempo a que la gente se vaya abriendo cámaras y demás, es interesante lo que comentabas a lo de la droga, ¿no? Y lo del abuso, lo del poder corrompe. Hay infinidad de estudios que vienen a demostrar que cualquier persona, evidentemente, cuando tú tienes algún tipo de personalidad narcisista o psicopática, se agudiza mucho más, pero que cualquier persona, en según qué contextos, y luego voy a ir ahí, cuando ocupa una posición de poder, despliega mayores niveles de confianza, está más preocupado por las opiniones de los demás, toma sus percepciones subjetivas de forma más seria que la de los otros, tiene más libertad mental, están, en definitiva, podríamos decir, más desinhibidos, ¿vale? La manera que tú tienes de compensar eso es con absoluta conciencia, ¿vale? Asumiendo lo difícil que es, y aquí también hay otro libro maravilloso y complejísimo que se llama La cuarta vía de Ouspensky, que habla de la falacia de la conciencia, porque no podemos estar constantemente en estado de conciencia. Pero donde yo quiero ir a parar, y ahí va la segunda pregunta que te quiero formular, Natalia, es que finalmente
ese abuso de poder, entre comillas, abuso de poder no necesariamente como yo cometo un delito, sino simplemente cuando yo asumo un comportamiento carismático, dominante, controlador, etc. Eso se matiza o se puede, digamos, reequilibrar con procesos o con determinadas. Antes hablamos de las rutinas con María, ¿no? Ahora quiero introducir los procesos organizativos de transparencia, de mayor horizontalidad, lo que comentaba yo al inicio de las organizaciones del New Power, ¿no? Que promueven más los contextos que las dinámicas de control. Vamos a hacer un zoom y nos vamos a mirar como sector legal, es decir, somos Women in a Legal World, pues vamos a hablar del sector legal, que es un sector, digamos, conservador en el sentido de que sus estructuras organizativas y posiblemente sus dinámicas de poder obedecen a esa lógica mucho más jerárquica, mucho más ancladas en el poder situacional, en el poder transaccional, etc. ¿Cuáles, a tu juicio, o cuáles son a tu juicio, las asignaturas pendientes que el sector legal debe asumir para facilitar el despliegue de esta idea de poderío? Claro. Bueno, yo me tiro sin paracaídas. Estamos en Las Vegas, ¿no? Entorno seguro. Porque luego ya se sabe lo que pasa con este tipo de... Es bueno tener opinión independiente y crítica, pero a veces te juega malas pasadas. A ver, yo creo que no descubrimos nada nuevo, ¿no? Esther, tú lo estás diciendo. El sector legal tiene unos atributos muy definidos, ¿no? Muy tradicional, opaco, clasista, vamos a ponerlo entre comillas, sin connotaciones ni negativas ni positivas, ¿no? De manera muy objetiva, pues que el sector no ha querido salir de lo tradicional, que se ha querido mantener en estructuras muy jerárquicas establecidas, masculinizadas, es algo obvio. Hay que entender también el contexto, o sea, por qué el sector es así, ¿no? Y por qué no ha evolucionado quizá de forma, bueno, pues más rápida o en línea con cómo lo han hecho otras industrias que quizá han visto los beneficios de empezar a hacer cosas distintas y demostrar que son más reflejo de la sociedad a la que se dirigen. Bueno, pues porque hay cosas que han funcionado muy bien, ¿no? O sea, el éxito también del sector, y estoy hablando desde la generalidad más absoluta, pues viene dado por ese halo de misterio, por la sensación del conocimiento inalcanzable, ¿no? El jurista que todo lo sabe, que tiene respuestas, que te puede resolver los problemas. O sea, fijaos en qué momento de la vida de las personas y de las organizaciones entra vamos a hablar de un abogado, ¿no? A solucionar un problema que te está causando un gran dolor. Y eso ha sido así durante décadas y décadas. Por lo tanto, no se ha querido cambiar la foto porque era una foto de éxito, era una foto que te permitía erigirte como un sector, bueno, pues con ese misterio y con esa percepción de lo inalcanzable, ¿no? ¿Eso qué es lo que ha provocado? Pues como decíamos, un sector donde los profesionales están jerarquizados, donde hay mucha representación masculina, donde los puestos de poder están absolutamente copados, donde lo tradicional es lo que tiene que mandar y que nadie nos hable de cambio, porque lo mejor es que permanezcamos así, no vaya a ser que nos tambaleemos y entre algo que no nos interese mucho. ¿Qué sucede? Que es que fuera, en otros sectores, en otras industrias, están sucediendo otras cosas. Hay entornos productivos que ya han introducido otros atributos porque les interese, porque saben que es la clave de la sostenibilidad futura, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una bomba explosiva y el sector tiene que darse cuenta de esto. Y yo creo que asociaciones como esta realmente impulsan a que esto sea así. Pero, en primer lugar, el misterio se ha roto. Es decir, el conocimiento ahora está al alcance de todo el mundo. La digitalización lo transforma todo y lo que ha permitido es que ese expertise tan concreto y tan específico del sector legal ya no sea así, ya esté disponible en otras, bueno, pues a través de otras disciplinas, ¿no?
Además, hay que mirar fuera precisamente porque en el mercado laboral legal puede ser que todavía todo siga muy masculinizado, pero esto no es así en otros mercados, como estamos diciendo, ¿no? Luego, por otro lado, y para mí, por darte respuesta a dónde hay que ponerse las pilas, la profesión está, permitidme la expresión, está enfermando. ¿Cuántas voces se están elevando ya hablando de lo que está sucediendo a nivel de bienestar y de salud laboral en este sector? Y a mí esto me parece gravísimo, ¿no? Tenemos bueno, pues ya diferentes estudios, informes y asociaciones que nos hablan de, por ejemplo, el último informe de Humanizando la Justicia, 60 o 65% de los profesionales dedicados al derecho sufren desgaste laboral, o sea, muy cerca del burnout, ¿no? El 15%, bueno, pues desgaste profundo, ¿no? O agotamiento. Démonos cuenta, por ejemplo, que el burnout está ya reconocida como una enfermedad profesional por la OMS, creo que a partir del año próximo, del año 22. Fijaos lo grave que es a nivel reputacional sectorial, que un sector que tiene que cuidar de sus clientes, que tiene que resolver problemas, sufran de ese agotamiento laboral, de ese desgaste, de esa pérdida vocacional que es tan importante. Entonces, es imprescindible que conectemos las figuras del poder del sector legal con un cambio necesario, fundamental y sobre todo que tiene que producirse ya totalmente. Y eso está, como estaba diciendo antes María, es que está en la mano de todos. Tengas el poder o no lo tengas, siéntete como si así fuera y tienes que ser esa punta de lanza del cambio, porque no podemos decir qué mal estamos dentro si cada uno desde nuestra posición no intentamos hacer algo por cambiar esa foto y sobre todo también por romper los límites sectoriales. Yo soy muy creyente de esto. Veamos qué pasa afuera, veamos qué está sucediendo, porque la digitalización, las tecnologías disruptivas van a llegar y son entornos laborales que ya han entendido la fuerza del mercado diverso. Entonces, si no lo hacemos dentro, estamos perdidos. Muchísimas gracias, Natalia. Aquí una de las personas que nos están escuchando dice: el mercado legal no está masculinizado, está su cúpula fundamentalmente, y es cierto. Nos está escuchando y que se ha abierto la cámara, así que compártenos, Raquel, ¿qué te parece? Oye, y los demás, animaos, venga, que la idea de la comisión es esa, compartir y sentarnos y ser poquitos y poder hablar de nosotros. No, que iba a decir eso, que vamos, yo soy socia de un despacho, pero que lo que está masculinizado claramente es la cúpula, ¿no? Es total. Precisamente, o sea, nosotros lo hablamos que frente a otros sectores, por ejemplo en ingenierías o cuestiones técnicas, donde uno de los problemas que hay es que todavía hay menos mujeres formándose, en derecho hay muchísimas mujeres y y eso se nota en diferentes sectores, pero incluso en los despachos hay muchas mujeres, lo que no hay es tantas mujeres en la cúpula, ¿no? En la asociatura, que es donde realmente está el problema. Y por lo que decías y tal o sea, que es verdad que ha sido un modelo de éxito, lo que pasa que está cambiando a marchas forzadas, porque me ha gustado lo que decías del al oeste de misterio, pero precisamente yo creo que eso yo lo he visto desaparecer en mi carrera, ¿no? O sea, yo llevo 25 años de abogado. Entonces, al principio sí que existía ese halo y había abogados que simplemente, digamos que era el abogado el que establecía lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, cuál era el plan. O sea, el cliente estaba un poco ahí como muy pasivo, y ahora, en cambio, te encuentras, como vosotras mismas habéis dicho, que a lo mejor nosotros o el sector no quería cambiar mucho, pero el mundo está cambiando muchísimo. Y entonces el cliente ya no busca ese tipo de halo de misterio. O sea, tiene muy claro lo que quiere y quiere que le asesores en lo que él necesita, no en lo que a ti se te ocurra que pueda ser. Y vamos, a mí me pasa algunas veces de asesorar en el sentido de decir: oye, yo te explico cuáles son las alternativas y cuáles son los riesgos, pero el cliente a veces tiene muy claro que, a pesar de todo lo que le digas, quiere ir por una parte. Entonces, en ese sentido, ese papel ha cambiado mucho, ¿no? Es cierto que yo trabajo en un despacho de origen británico, no sé hasta qué punto vamos viendo los cambios en estructuras como las nuestras, que vienen de fuera, pues a lo mejor empiezan por nosotros y luego van un poco más despacio hacia el resto del sector. Pero vamos, todo esto, la reflexión que hago es que, a pesar de todo esto, yo creo que mucha parte de esa resistencia al cambio también es, por una parte,
de resistencia de los que tienen el poder, que no quieren cederlo, no quieren compartirlo. O sea, entonces, como siguen ellos teniendo el poder, pues resulta un poco más complicado de lo que parece. Pensemos que, no sé si ser muy absolutista, pero la mayoría de las personas siempre tienen una agenda B, siempre. Entonces, ¿cuánto nos interesa escuchar todo lo que está pasando y cambiar para lo que a mí me queda, ¿no? ¿Cuánto quiero ser promotor del cambio si realmente así yo estoy mejor? Y te doy toda la razón, y rectifico, está masculinizado en la cúpula, efectivamente. Bueno, aquí apuntabas un claro comportamiento de poder corrupto, ¿no? Es decir, que al final no hay más. No sé si tenéis alguna otra pregunta o alguna otra sugerencia, observación, reflexión, etcétera. Aquí puede ser o que no nos han entendido nada y que nos hemos explicado fatal, o que se lo sabían todo. David, levanta la mano. Venga, David Valls. Hola, buenos días. Muy interesante, gracias por acogerme también y poder escuchar estas propuestas tan interesantes. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es maléfica, pero esto en el día a día, hoy cuando salgamos de esta charla y nos encontremos con nuestros equipos o con la gente que lideramos o con la gente que tenemos arriba, ¿qué hacemos? O sea, yo soy ingeniero, cuando era pequeño era ingeniero, entonces, ¿qué hago para, como dicen en inglés, harness, ¿no? Gestionar este poder, poderlo usar de una manera saludable, pero en el día a día, en la realidad? Gracias. Gracias, David, porque has hecho justo la pregunta de cierre que tenía yo ahí prevista. Es decir, esto cómo lo aterrizamos, porque bueno, está bien, se nos llena mucho la boca y esto pasa mucho en las organizaciones, que es el liderazgo, que sí, bla, 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 pero venga, va, el día a día, cada uno en su ámbito de influencia, ¿qué es lo que hace? Venga, María y Natalia, tips de supervivencia. Al final, para mí lo que es importante en el día a día es buscar tus herramientas de lo que te hace fuerte, intrínseco y extrínseco, ¿no? Y tenerlas muy identificadas para saber lo que te ayuda, ¿no? A mí me ha ayudado mucho el poner foco o el entender cuando hay determinadas cosas, como os decía, que me hacen percibirme poderosa, y cuáles son las que de verdad me hacen sentir a mí poderosa, ¿no? y tener poderío, ¿no? Hablábamos del extrínseco y el intrínseco. Yo os invitaría a que al terminar la sesión le dediquéis 10 minutos a pensar en vuestro día a día, cuando tú sales de una reunión, qué te ha hecho sentirte bien, o cuando tú entras en una reunión, dónde sacas la fuerza y dónde metes, o sea, dónde te sales bien o mal, ¿no? Y si lo interiorizáis en cada día, esto que ahora está muy de moda de iterativo incremental, ¿no? Es decir, cuando tú tengas una situación en la que te has sentido fuerte, que te apuntes qué ha hecho que te sientas fuerte o cómo hacer anclajes, ¿no? Cosas que te lleven a ese sitio, que te recuerden cuando eras poderosa, porque todos pasamos por todos los sitios, ¿no? Al final, cuando te cambias de trabajo, es como, ¡ay, Dios mío! Ahora voy tal, aunque vayamos a hacer lo mismo, ¿no? La organización y tal, y no sé qué. Bueno, pues, ¿qué ha hecho que tenga éxito, o que yo sienta que tenga éxito, o que yo me sienta fuerte en lo que estoy haciendo, de donde vengo? E ir afianzando cosas del día a día, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo te diría, y complementando lo que dice María, que me encanta, yo soy muy creyente del riega tu jardín. O sea, no intentes ser ni demasiado etéreo ni salvar el mundo. Si tú riegas tu jardín y lo mantienes bien verdecito, seguramente si todos hacemos lo mismo llegaremos a buen puerto. Entonces, aplicaciones en el día a día. Estábamos hablando de la infrautilización y del abuso del poder y del poder como droga, ¿no? A mí lo que me ayuda es tener siempre bien claro cuál es mi propósito vital. Y fíjate que hablo de vital, no profesional, porque las dos cosas al final están muy unidas. Entonces, en cada decisión que tomo, en cada decisión que paso de tomar, ¿no? Y normalmente somos conscientes de lo que no estamos haciendo de forma meditada.
veo si lo estoy haciendo por droga, si lo estoy haciendo por dopamina, porque yo puedo tomar esta decisión o porque esté conectado con lo que yo realmente quiero hacer con mi vida. Y esto me lleva a un punto atrás, y es que si no hemos hecho ese ejercicio de autoconocimiento, de descubrimiento, de saber qué es lo que a ti realmente te mueve, qué es lo que tú quieres hacer, hay que empezar por ahí, porque entonces si no podemos ir un poco como pollos sin cabeza por el mundo. Entonces yo primero invito a conócete, define en esta década, ¿no? Ayer escuchaba que decían, toda década necesita un propósito. Bueno, pues en esta década, ¿cuál es tu propósito? Y luego pues ve haciendo esas reflexiones diarias de esto que he hecho, que he dicho, que he pensado, ¿es por poder como droga o es porque está conectado con lo que yo quiero conseguir? Vale, pues recojo y sintetizo todo lo que hemos dicho a lo largo de este rato para también poder aterrizar después de esta sesión y poder poner en práctica cosas. ¿Qué te enciende? Es decir, ¿qué es lo que nos agita emocionalmente? Es decir, que al primer síntoma que nosotros percibamos de agitación emocional nos paremos y pensemos y reflexionemos, que ese es un poco el camino del autoconocimiento al que tú aludías, Natalia, y al que también aludía María, también en su línea más guerrera de, oye, nos tenemos que preparar como nos preparamos. Podemos utilizar los símiles guerreros. Hay mucha gente que dice no, que esto es como muy masculino, muy violento. Bueno, en algunas ocasiones funciona y cuando profundizas hay mucha sabiduría en muchos de los estos tratados del Lu Xun y compañía. Pero bueno, entender cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades, para ahí entender y movilizar esas habilidades en favor del sistema. Hay una cosa que yo creo que también es interesante y es movilizar a favor, y por tanto que la intención sea en positivo y que no sea en negativo. Y que no sea en negativo precisamente para evitar lo que comentabas tú antes, Natalia, y que es una cosa que también antes de Cristo decía Sócrates, y es, oye, en cada cosa que tú vayas a hacer o en cada decisión que tú vayas a tomar, mira qué verdad hay ahí, es decir, esto es verdad, esto es bueno, esto es útil, y para quién es verdad, bueno y útil, ¿vale? Y si hemos conseguido darle respuesta mirando al sistema en su conjunto, pues a lo mejor ese será el camino de evitar la corrupción, ¿no? Bueno, hemos agotado nuestro tiempo. Pero si os habéis quedado con ganas de más, podéis escribir a cualquiera de las personas que integran la comisión de talento de la asociación para que podamos planificar alguna otra actividad que nos permita ahondar más en el tema que hemos abordado. Y si también alguna de vosotras está interesada en conocer cómo diagnosticar y cómo trabajar esa huella de poder, también nos podéis escribir y os pasamos el cuestionario basado sobre el trabajo de Julie Diamond. Muchísimas gracias a María y a Natalia en primer lugar, a Ana también por su presentación de la comisión y a todos y a todas vosotras por estar ahí al otro lado de la cámara, y que tengáis una feliz semana y un feliz día 8. Muchísimas gracias, ha sido un lujo. Gracias, Esther. Raquel. Hasta Gracias, luego. Esther. Un beso, Gracias. buen día. Mucho. Chao.